Bienvenido a un viaje profundo a la escalofriante historia de Edward Kemper, ampliamente conocido como Big Ed. Su vida fue de extrema complejidad, marcada por acontecimientos trágicos, violencia inimaginable, psicología inquietante y la búsqueda incesante de la conexión humana. Este es el intimidante relato de Edward Kemper, un infame asesino en serie que conmocionó a la tranquila ciudad de Santa Cruz, California, y a todo el país. Nacido el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, Kemper conoció un mundo hostil desde el principio. La tumultuosa relación de sus padres encabezó sus primeros años de vida, caracterizados por sus perpetuas discusiones, amargos divorcios y inquietantes casos de maltrato. Este ambiente tóxico formó la base de la percepción que el joven Kemper tenía de las relaciones, la intimidad y, eventualmente, de la vida misma. Cuando era niño, Kemper mostraba signos siniestros de lo que acechaba debajo de su exterior desarmante. Mostró una inquietante fascinación por la crueldad hacia los animales, una indicación temprana de la psicopatía profundamente arraigada que guió sus acciones. Entretejida con esta grotesca inclinación había una ferviente esperanza de una vida normal, una vida que creía que solo era alcanzable estableciendo una conexión con quienes lo rodeaban. El anhelo de normalidad de Kemper se intensificó a medida que se acercaba a la adolescencia, una época en la que su imponente presencia física y su intelecto superior al promedio lo diferenciaban de sus compañeros. Sin embargo, ninguna ilusión pudo librarlo de las anomalías intrínsecas que dictaban sus acciones. En cambio, estos deseos incumplidos catalizaron una serie de patrones de comportamiento cada vez más violentos que culminaron en el doble asesinato de sus abuelos a la edad de 15 años. Condenado al Hospital Estatal de Atascadero, Kemper fue sometido a una extensa evaluación psicológica. Fue aquí donde logró explotar el sistema de salud mental, engañando a los expertos haciéndoles creer que estaba rehabilitado, narrativa que finalmente llevó a su liberación prematura a la edad de 21 años. Al regresar al mundo con la capacidad de burlar a los psiquiatras, Kemper emergió más peligroso que nunca, sentando las bases para un reinado de terror que sacudió a la nación. En 1964, Kemper se mudó al asentamiento familiar de Montana. Aquí, la volátil combinación de su retorcida psicología y su destreza manipuladora floreció en 15 días de inexplicable derramamiento de sangre. Atrajo a varias mujeres jóvenes a sus garras, silenció sus gritos para siempre y se convirtió en el asesino en serie más joven en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no lo sació, sino que envalentonó su monstruoso apetito. Buscando refugio en el anonimato, Kemper emigró a Santa Cruz a principios de los años 1970. Aquí, asumió varios trabajos, apareciendo como el buen tipo por excelencia para todos los que se cruzaron en su camino. Su farsa de normalidad autoorquestada fue ampliamente aclamada cuando estableció relaciones sociales con las autoridades locales, llegando incluso a hacerse amigo de agentes de policía, y a hacer aportes invaluables sobre la psique de los asesinos en serie. Pero como suele suceder, la fachada de normalidad está diseñada para colapsar. Y cuando lo hizo, resultó en una serie de asesinatos espantosos, 11 para ser precisos, en un lapso de 3 años. La elección de las víctimas por parte de Kemper fue tan inquietante como su modus operandi: 6 mujeres jóvenes que iban a la universidad, su deseo hablado de que su última víctima se convirtiera en el modelo de su mujer ideal, muerta, decapitada y humillada, y su propia madre, a quien mató y profanó más tarde. Los crímenes de Kemper alcanzaron notoriedad a nivel nacional. Su modo de operar era tan sorprendentemente inusual que provocó conmociones en el mundo de la criminología. Llamó a las familias de las víctimas para burlarse de ellas por sus atrocidades, frecuentó bares locales y se hizo conocido sociablemente. Era un comportamiento contradictorio con los perfiles tradicionales de asesinos en serie, lo que le valió la infamia como el asesino mixto. A medida que las investigaciones sobre los asesinatos se multiplicaron, Kemper sintió que los muros se acercaban a él y se entregó. Tras una serie de escalofriantes confesiones, fue declarado culpable de 8 cargos, aunque la pregunta de por qué quedó sin respuesta. Los expertos profundizaron en su psicología, calificándolo de esquizofrénico paranoico, sociópata e incluso de gigante y objeto de fascinación. Nunca lo sabremos realmente si se trata de esfuerzos para descifrar a Ed Kemper o para eludir categóricamente el deseo innato de la humanidad de comprender la desviación. Lo que sí reconocemos es que Ed Kemper era un hombre atormentado por sus numerosos demonios, y su deseo indómito de normalidad encajaba con su repugnante apetito por el control y el poder. Encarcelado en el Centro Médico de California, se convirtió en un informante elocuente e invaluable al establecer el modelo del FBI para perfilar a asesinos en serie. Incluso tras las rejas, su manipulación influyó en la gente. Se le concedió el estatus de protección en contra de sus deseos tras sus testimonios contra guardias penitenciarios corruptos. Siguieron 4 décadas de encarcelamiento, una existencia tambaleante en los límites de la cordura y la locura, la rehabilitación y la irredimibilidad. Durante años, profesó arrepentimiento por sus acciones, utilizando las enseñanzas mentirosas de sus autoridades para distanciarse del hombre que había causado estragos. Hoy en día, la intimidante narrativa de Ed Kemper sigue siendo un crudo recordatorio del enredado funcionamiento de la mente humana. Sirve como testimonio de las muchas dimensiones de las turbulencias internas, las luchas entre el anhelo de normalidad y el inquietante reino de la desviación.
En la formidable historia de Kemper, la humanidad se ve obligada a mirar fijamente la naturaleza aborrecible de su potencial, lidiar con los inquietantes límites de su cordura, y enfrentar las aterradoras limitaciones de su comprensión. A lo largo de su historia, somos testigos de una búsqueda implacable, no de felicidad o libertad, sino de conexión. El anhelo de un niño por una familia amorosa, el anhelo de aceptación comunitaria de un adolescente, y la desesperada súplica de compañía de un adulto. Fue esta búsqueda la que llevó a Edward Kemper por el oscuro e insidioso camino de convertirse en uno de los asesinos más notorios del mundo. Pero incluso desde los confines de la prisión, e incluso después de todo lo que ha hecho, Big Ed todavía anhela una conexión. Ahora nos queda masticar el destino verdaderamente aterrador de Kemper. Un hombre que coquetea con la normalidad de manera tan rutinaria, pero destruye las vidas de muchos de manera tan brutal. Un hombre que anhelaba una conexión tan profunda que sus acciones fueron manipuladas por sus deseos, tal vez fuera de su control. Su existencia es una siniestra subyugación de la compleja naturaleza del hombre. Ya sea que Kemper funcione como una advertencia o un misterio, una cosa permanece clara: su historia seguirá provocando debate e intriga durante muchos años. Es imperativo comprender que la monstruosa historia de Ed Kemper no es una mera recitación de episodios horribles. Es una narrativa sombría y trágica de un ser humano, moldeada por las circunstancias y entornos que lo rodean, empujándolo a las abismales profundidades de su ser. El rechazo de esta dura realidad solo distorsiona nuestra comprensión de la psique humana, y conduce a una mayor alienación e ignorancia. La historia de Ed Kemper es como un grito silencioso de ayuda, perdido en los vientos de patrones de comportamiento incomprendidos y maquillajes psicológicos complejos. La sabiduría susurrada de la narrativa de su vida nos desafía a explorar las profundidades de la desviación, y comprender la evolución de la mentalidad criminal. Actúa como un recordatorio aterrador, enseñándonos a prestar atención a los primeros signos de comportamiento perturbado, y prevenir el dobladillo de cualquier futuro Kemper proporcionando intervenciones significativas. La escalofriante saga de Edward Kemper a menudo toma a la humanidad por sorpresa, sacude la mente para cuestionar la comprensión fundamental de lo que significa ser normal y sacude el alma, llevándola al inquietante tumulto de: ¿existe realmente el verdadero mal? Explorar las confusas profundidades de la sombría psique de Kemper es navegar a través del laberinto de vacíos emocionales, terrores irregulares y desolaciones oscuras y desesperadas. Es un viaje que nos obliga a vestir nuestros corazones con valentía, iluminar las sombras ocultas de la verdad desarmada, y fomentar un ambiente de mayor conciencia y comprensión. La vida de Edward Kemper es un recordatorio desgarrador del caos nacido cuando las nociones de normalidad teñidas de rosa son arrancadas sin ceremonias, desatando la aterradora realidad que puede habitar los bordes crudos de la psique humana. Su historia subraya la importancia de la intervención temprana, la comprensión y la conciencia, destrozando cualquier trivialización de la narrativa como meros horrores antes de dormir. Esta historia de horror indescriptible respaldada por el barniz de la normalidad se desliza sin problemas entre los reinos del misterio, la tragedia y el puro terror. Y, sin embargo, sigue siendo no solo una recitación de incidentes espantosos, sino una exploración profunda, compleja e inquietante de las limitaciones y capacidades extremas de la mente humana. Incluso la virtud de Kemper de cumplir 4 décadas de prisión sin una sola petición de liberación es un espeluznante testimonio de las aterradoras profundidades de la psique humana. La vida de Edward Kemper fue una intrincada red tejida sobre el telar del abandono social, las aflicciones familiares, las experiencias traumáticas y los desarrollos psicológicos siniestramente sesgados. Es doloroso darse cuenta de que Kemper, el hombre, podría haberse salvado si hubiera habido más intervención y comprensión cuando era solo un niño con inclinaciones inquietantes y se acercaba a un destino condenatorio. La escalofriante narrativa de Kemper de maniobrar clandestinamente a través de las grietas de la mente humana nos impulsa continuamente a alcanzar la inescrutabilidad de nuestra existencia, revisar las líneas definitorias que separan la cordura de la locura, y enfrentar las escalofriantes realidades que preferiríamos convertir la vista gorda hacia. Esta historia de vida es un recordatorio de cuánto delicado equilibrio se encuentra dentro de los principios de la psicología humana, exigiendo constantemente introspección y comprensión. Nos mira con cautela, un recordatorio de no tomar la normalidad al pie de la letra, porque debajo de cada Su historia nos obliga a aprender a castigar los duros horrores de nuestros errores pasados, y a construir un futuro que proteja a nuestros hijos y sus complejidades psicológicas. El descarado debate en torno a Kemper no desentraña los complejos nudos de su psique, sirve como un espejo irónico que refleja el discurso
involucrarnos en un cuestionamiento más profundo de nuestras respuestas innatas a la desviación. Esta contemplación intestinal mezclada con acciones informadas es la clave para construir un mundo más tolerante, considerado y comprensivo. En lugar de una sociedad rechazada por las espeluznantes verdades de la desviación, debemos aspirar a crear un entorno donde estas narrativas encuentren una comprensión compasiva y una intervención oportuna. Profundizando en el siniestro laberinto de la psique de Ed Kemper, su historia hace una súplica enfática a favor de nuestro despertar, un despertar que pone fin al silencio en torno a tales narrativas, somete los temores inquietantes de la otredad, y mejora la comprensión compartida de lo inexplorado. Territorios del comportamiento humano. Nos enseña que, al situarnos en la encrucijada de tales narrativas de vida, el rostro desalentador de la desviación es una parte integral de nuestro viaje humano, un viaje que amenaza con salirse de control si se deja desatendido. Y su historia no termina aquí. Mientras la humanidad pase las páginas de esta escalofriante crónica, la historia de Ed Kemper continuará poniendo nerviosos, intrigando y provocando a la humanidad a contemplar e introspeccionar, a comprender y superar sus sombras más oscuras que se ciernen bajo el manto fabricado de la normalidad.